nació en un pesebre oscuro, porque él vivió sembrando amor y Bienvenidos, vida. bienvenidos en esta noche del curso que tenemos de Historia de la Iglesia Anglicana de México. Estamos ya con la hora prevista. Tenemos a nuestros ponentes y a nuestro comentarista. Yo muy feliz de recibir también en el grupo WhatsApp el que todos o la mayoría está compartiendo sus seres alrededor suyo, esos seres verdes. Me alegra muchísimo. Vayamos cada vez enverdeciendo nuestra vida, enverdeciendo nuestra pastoral, nuestra parroquia y nuestro mundo, y de esta manera llenarnos de vida para hablar de la vida abundante. En esta noche tenemos como tema México 1857-1880. El tema de iglesias e intolerancia religiosa o intolerancia religiosa postrevolucionaria. Agradecemos nuevamente a nuestro expositor, quien ha tenido siempre la amabilidad de ponerse a disponibilidad del instituto y de esta construcción de la memoria histórica de nuestra iglesia, al reverendo, al maestro Jesús Alejandro González Ovalle, ¿no? En realidad es una persona que tiene mucha experiencia en el campo de la docencia. Como les comentaba, él estudió licenciatura en Administración Pública, obtuvo su maestría en Administración por la Universidad Panamericana, estudió licenciatura en Derecho en la Universidad del Valle de México y obtuvo, por lo tanto, en ese camino, la maestría de Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, con justamente la tesis El anglicanismo en México como derecho humano y la libertad religiosa como mención honorífica. Actualmente está iniciando un doctorando de Derecho y Bioética y es miembro de nuestra hermana diócesis del Occidente. Tenemos también como comentarista al reverendo Miguel Manjarres. Es un presbítero de nuestra diócesis del sureste de México, es licenciado en comunicación, maestro en psicoterapia cognitiva y capellán de la Casa Hogar Oasis. Es el punto focal de INERELA, que es una red mundial donde tenemos como patrón al arzobispo Desmond Tutu. Y él es el punto focal de INERELA México. Es nuestro presbítero y él, en función a la ponencia, nos brindará algunos comentarios y algunas preguntas que pueden ayudar a detonar quizás un diálogo en la medida posible del tiempo que tengamos, ¿no? Siempre estamos muy agradecidos la atención que tienen varios de dar este seguimiento. En realidad, yo recibo muchos mensajes y además, inclusive por correo electrónico, que están muchos dándole también seguimiento a las grabaciones que tenemos de estos videos y de estas conferencias, justamente vía nuestra página web. Así que por favor, no dejen de considerar si alguien quiere nuevamente revisar, escuchar, y en otros casos por circunstancias que no pueden estar presentes, pero pueden darle seguimiento a estas conferencias vía la grabación de nuestros videos. También quiero comentarles algo. Estamos, como producto de las conferencias, estamos pensando editar estas conferencias por escrito y ver de alguna manera de que estas sean visualizadas con un boletín electrónico. Estamos trabajando un poquito en el diseño. También, curiosamente,
Ustedes saben que estamos enlazando y tratando de dar esta información a la comunidad de habla español en Estados Unidos, a la comunidad hispana de los episcopales, y están muy interesados sobre la historia tal cual lo estamos trabajando en estas conferencias, y me están pidiendo para que exista lo que se llama el doblaje en inglés, y por lo tanto estamos también trabajando este tema. Así es que nuevamente agradezco mucho los ponentes, es enriquecedor todas estas ponencias, como también es enriquecedor la participación de muchos de ustedes, porque con sus preguntas por escrito en el chat es importante que lo escriban. Cualquier duda que tengan, la idea justamente es interactuar. Nuevamente agradezco al ponente y al comentarista, y si no antes empezamos con una palabra de oración. Padre Celestial, te damos gracias por el tiempo que nos brindas, por la oportunidad de poder escuchar, de poder atender, de poder revisar y hasta explicarnos en qué consiste ese proyecto histórico-político que de alguna manera nos envuelve, nos implica y nos manda hacia el futuro. Hoy estamos aquí después de muchos años de existir como Iglesia Anglicana en México y queremos realmente servirte en fe, esperanza y amor. Señor, ayúdanos a mirar tu reino hoy, aquí y ahora. En Cristo, Señor nuestro. Amén. Gracias por este tiempo, y sin más preámbulo, invitaría al Padre Alejandro que pueda darnos la ponencia en esta noche. Sí, muchísimas gracias, Padre David. Agradezco nuevamente a la Diócesis del Sureste la invitación a compartir este recorrido histórico que de alguna forma nos va a dar los referentes para poder entender todos los acontecimientos que sirvieron de base para la libertad religiosa en México. La semana pasada me hacían una pregunta sobre los padres constitucionalistas y deliberadamente quise guardar silencio porque es el punto que va a enlazar con esta charla, ¿sí? Esto tiene su origen en la Constitución de 1857, promulgada durante el gobierno de Ignacio Comonfort. No perdamos de vista que Ignacio Comonfort tiene un tinte, por llamarlo de alguna manera, liberal, pero de alguna forma mantiene ciertos artículos para conveniencia y convivencia, si así se puede decir, con la Iglesia Católica, que era la que estaba prácticamente en toda la nación. ¿Qué artículos él va salvaguardando? Por ejemplo, como el pago de impuestos, el mantener ciertos privilegios de expansionismo diocesano. Las diócesis mantenían algunos predios dentro del territorio mexicano, algunos, por no decir bastantes. Como datos principales de esta constitución de Ignacio Comonfort, yo apuntaría dos hechos muy importantes. Primero, la abolición de la esclavitud. Definitivamente se acaba la esclavitud en México y la eliminación del pago de deudas de los civiles hacia la Iglesia y otras instituciones. Sin embargo, no todo puede terminar como un buen cuento aquí. Me gustaría que tuviera un final como los cuentos, pero aquí no pasó eso. El bando conservador, que era el bando antagonista y de los liberales, no estaban de acuerdo y terminan por desconocer dicha constitución. Ahí es donde entra el actuar del presidente Juárez ante la declinación de Comonfort
y opta por hacer una serie de leyes que pasarán a la historia como las leyes de reforma para que supriman los beneficios de la ala conservadora en beneficio del pueblo mexicano en la Carta Magna en cuestión. Estas leyes de alguna forma modificaron la Constitución del 1857, ya las hemos referido de forma general. Sin embargo, a grande modo o a mozo grosso, separan los asuntos del clero y del ejército, dejando a cada uno en su fuero. Luego tenemos la ley de Lerdo de Tejada, que se le conoce como la ley de desamortización de bienes eclesiásticos, la cual le da al pueblo la oportunidad de adquirir bienes o terrenos que anteriormente solamente eran parte del patrimonio de la iglesia. Y con esta ley, más que otro objetivo, pretende darle el dominio al pueblo. Finalmente tengo otro autor que me parece que no puedo pasar por alto, que es el autor de la ley Iglesias. Toma esta ley porque su autor es José María Iglesias, y en ella se prohíben el pago de algunos impuestos eclesiásticos, ¿sí? Entre ellos, el pago del diezmo y el pago de las indulgencias, entre otros. Liberando al pueblo de esa carga que tenían en medio de su pobreza de seguir diezmando a la iglesia, y de esta forma, pues libera al pueblo de esa carga. A ellos yo los apunto dentro de estos padres constitucionales, no son los únicos, por supuesto, pero ellos van a poner la base. Bien, vamos a entrar con un dato que es el doctor Rodríguez apunta en una tesis doctoral, y algunas otras ideas más adelante se entrelazan con mi tesis. ¿Por qué? Porque apenas 4 décadas después de la independencia, que entre comillas decíamos la semana pasada, pone fin al dominio español y la llegada al poder de Benito Juárez en 1858, ya para entonces habíamos tenido varios gobiernos. Esta inestabilidad está marcada por luchas internas, ya lo habíamos hablado, en diferentes facciones, que culmina con lo que se conoce o se llama la Guerra de Reforma, que de alguna forma tiene como exponente o como líder del republicanismo liberal a Benito Juárez. Tras acceder este carismático líder político, hijo de Zapotecas, emprende lo que él conoce como la nacionalización de bienes eclesiásticos. Hay que recordar que la Iglesia Católica para ese periodo tiene cualquier cantidad de prebendas y predios, y entonces decide suspender el pago de la deuda exterior por aquellos años. Aquella medida que toma Juárez está motivada por una situación financiera mexicana que desencadenó la intervención de países más afectados. ¿Como quiénes? ¿Quiénes se sienten afectados ante esta medida de Juárez? España, Francia, Gran Bretaña. Y el Papa Pío IX, dice el doctor Rodríguez, pero yo difiero, dice, apoyó en esta invasión al desaprobar el reformismo anticlerical de Juárez. Efectivamente no lo apoya abiertamente, no dice vamos a invadir México, o les dice a estos países estoy de acuerdo en que invadan, pero el discurso, yo les mostraba la semana pasada del Papa Pío IX, es de total rechazo, no encuentra ninguna bondad en estas reformas de Juárez, porque atenta contra los privilegios de la Iglesia Católica en México. Entonces, de alguna forma velada, él apoya esta invasión para lograr suprimir el poder de Juárez. Así tenemos ya en 1861 al general Juan Prim,
que llega a Veracruz al frente del cuerpo expedicionario español, que se vio más tarde apoyado por los destacamentos franceses y británicos. El amplio despliegue en las costas mexicanas obliga a Juárez a garantizar el cumplimiento de las demandas de estas tres potencias. El acuerdo, ratificado por los Tratados de Soledad en 1862, satisface las pretensiones de España y Gran Bretaña, pero no de Francia. Entonces, Francia y Gran Bretaña regresan y solamente quedan los franceses en territorio mexicano. Bien. Aquí hay otro episodio de la historia que apunta a la presencia de Napoleón III, que ordena a su ejército avanzar hacia la capital. ¿Por qué razón? Francia quiere expandir los intereses económicos de Francia y también crear un imperio. Ya habíamos tenido esta figura en México con Iturbide, y ahora nuevamente están pensando que la solución para estos liberales que le daban dolor de cabeza a la iglesia y a los países España, Francia, Inglaterra, era contrarrestarlos, ¿sí? Con este imperio, contrarrestar la influencia de Estados Unidos. Y entonces, en este momento, pues los norteamericanos están en otro problema, que es su guerra de secesión. Y tras estos contratiempos motivados por las condiciones, los cambios climáticos, el cambio de altitud, los brotes epidémicos, la hostilidad, los franceses llegan a la capital hasta 1863, una vez que los liberales han triunfado en la guerra de reforma. Los conservadores acuden al emperador Napoleón y le solicitan su intervención militar en México, con el propósito, el único propósito de instaurar un sistema monárquico con un príncipe europeo y católico. Aquí es donde aparece el emperador Napoleón para convencer a Maximiliano de Habsburgo para que acepte la corona de México. Hay un artículo muy bueno por ahí que publica, si no me equivoco, el Milenio, sobre la corona envenenada, así le llama. Y la corona envenenada no es otra cosa que la historia de Maximiliano de Habsburgo en México. Está interesante el artículo, se lo recomiendo. Y de tal suerte que el 12 de junio de 1864 llega a México y Maximiliano es recibido por las clases altas y el ejército francés. Son los que reciben realmente a Maximiliano en México. Bien, aquí yo quise destacar un fragmento de lo que es el discurso o la aceptación de Maximiliano de Habsburgo cuando acepta la corona el 10 de abril de 1864. Dice: acepto el poder constituyente que ha querido investirme la nación, cuyo órgano sois vosotros, pero solo lo conservaré el tiempo preciso para crear en México un orden regular y para establecer instituciones sabiamente liberales. Así como anuncié en mi discurso del 3 de octubre, me apresuraré a colocar la monarquía bajo la autoridad de las leyes constitucionales. Tan luego como la pacificación del país se haya conseguido completamente. Bien, Maximiliano fue emperador de México a partir de 1864, cuando fue proclamado emperador, hasta 1867. En esta coyuntura, desgraciadamente estas charlas tienen que fijar los antecedentes para poder entender cómo se enlaza todo esto con el anglicanismo. El nuevo emperador establece pues relaciones con el Papa Pío IX, le envía su nuncio apostólico, Francisco Mella. Ok, hay que recordar que cuando el Vaticano establece relaciones oficiales con un país y se realizan una serie de concordatos, entonces se envía un nuncio apostólico. Pero cuando un país es hostil o simplemente no establece relaciones con el Estado Vaticano, se llama delegado apostólico.
Por lo que estamos viendo aquí, Papa Pío IX se adelanta y dice, bueno, ahora es momento de enviar un nuncio apostólico aprovechando esta coyuntura, y llega a México a quitar las dificultades y estorbos que la irreligión, así lo dicen los anales de la historia, habían sembrado en México. Su misión era dar marcha atrás al movimiento reformista, entregando una carta al archiduque o al emperador Maximiliano, enviada por el Papa Pío IX. En ella, en esta carta, ¿por qué hago referencia a ella? Porque en esta carta pide que se restablezcan, y de hecho así fue, se restablecen las órdenes religiosas, a saber, agustinos, mercedarios, franciscanos, la misma Compañía de Jesús, y los poderes que le eran anexos, privilegios, etcétera. La enseñanza pública fuera dirigida y vigilada por la autoridad eclesiástica. Eso es lo que estaban pidiendo ellos en esta carta. Bien, como aquí no es la historia de Maximiliano, sino simplemente hablaremos de este episodio de la vida de Maximiliano, al término de la guerra de sucesión en Estados Unidos, el embajador de ese país desalentó a Napoleón a seguir apoyando a Maximiliano. Y entonces, dado que solicitó el retiro de las tropas francesas en México, había en Francia peores problemas que estar pensando en el imperio de Maximiliano, por lo que el emperador Napoleón Bonaparte ordena que se retire el ejército francés, como toda la dependencia económica, y en este momento ya Maximiliano queda solo. El 15 de julio de 1867, Juárez entra en la Ciudad de México como presidente de la República. La Constitución del 57 y las leyes de reforma vuelven a triunfar, y Juárez ordena un consejo de guerra, dando por resultado pues, la orden de fusilar a Maximiliano, Miramón y Mejía el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas en la ciudad de Querétaro. Así termina el imperio de Maximiliano y los conservadores con la idea de la restauración de una república católica. Puse este episodio y concuerdo con, les digo, el autor que consulté se apellida Rodríguez. Puse ese autor porque aquí en este periodo sigue primando, sigue prevaleciendo la religión católica. Aquí hubiera sido muy difícil para la comunidad episcopal poder hacer presencia pública, ¿sí? Luego tenemos un periodo que nos va a ser mucho más favorable con el general Porfirio Díaz a principios de 1876, que inicia la revuelta contra el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada y José María Iglesias, de quienes ya mencioné, y proclama el Plan de Tustepec, que insistía en la restauración de la Constitución de 1857 y las leyes de reforma, producto del movimiento revolucionario de Tustepec, con lo que tomó el poder y estuvo al frente de la República en dos periodos, de 1876 a 1880 y después del 84, de 1884 hasta el 1911. Se le conoció el ejercicio de su gobierno como la dictadura de Porfirio Díaz. Quiero hacer una acotación aquí porque sí, es cierto que se habla de Porfirio Díaz, toda esta situación que trajo al país, bastantes situaciones nada favorables, pero también se engrandecen las comunicaciones ferroviarias en México. Tenemos producto de este sueño de Porfirio Díaz, el Palacio de Bellas Artes, el edificio donde están los correos y otros más que fueron aportes de él. Es decir, fue embelleciendo la ciudad, pero pues a un precio bastante difícil. Durante esta época del porfiriato decrecieron las tensiones entre el Estado y la Iglesia y se generó de cierto modo lo que llamaríamos un modus vivendi, una forma de vida en la que estuvieron vigentes las leyes de reforma, pero no se aplicaron en su totalidad ni con el rigor que exige la ley. Con la Iglesia su manejo fue en verdad magistral.
se le llamó política de conciliación. Díaz quería poner fin, de alguna forma, a la discordia religiosa y se abstuvo de aplicar las leyes de reforma porque se sostenían los odios del partido. Entonces, para no meterse en problemas, pues fue una política de tolerancia, de discreción, de cierto abstencionismo para no meterse en problemas. Y logra algunos acuerdos. Así, en 1887, Díaz daba su bendición al nombramiento de Eulogio Gillow como primer arzobispo de Oaxaca. Digo, daba su bendición porque de alguna forma le da la venia. Existe un intercambio de regalos. Aquí este episodio de la historia me llama mucho la atención. Le otorga un anillo a Gillow, que le regaló una joya suntuosa que representaba las glorias militares de Napoleón I. Muy generoso con el arzobispo. Al fin de esta época porfiriana, era claro que la Iglesia mexicana había recobrado fuerza espiritual, pero también política. Sus peregrinaciones a Ciudad de México, etcétera, algunos santuarios, escuelas. No sé si me escuchan, me está marcando que el internet está inestable. ¿Se escucha? Si alguien me tuviera la bondad de hacer... Ok, gracias. Empiezan a reavivarse estas prácticas populares como eran las peregrinaciones, en las escuelas católicas, los hospitales. Se crean varias diócesis y la Arquidiócesis de México, entre otras, Morelia, etcétera. Hay periodos combativos, pero también hay coronaciones. Se crea la Orden de las Hermanas Guadalupanas, vuelven los jesuitas a México, los obispos católicos aprobaban la obra pacificadora de Díaz y el Quinto Concilio Provincial en México en 1869 ordenaron a los fieles algo inusitado e indispensable en la época de Juárez y del feroz comecuras, como le llamaban ellos. Lerdo, ellos dicen, ordenan obedecer a las autoridades civiles. El país parecía por fin conciliar sabiamente las dos caras, ni tan liberal ni tan conservador. Porfirio Díaz no tiene ningún escrúpulo, por lo que se sabe, ningún escrúpulo en asistir a una misa, en ir a un convento, a un servicio religioso, pero tampoco en asistir a otra ceremonia que no fuera católica. Esto fue la astucia de él. Quizá en el fondo la razón principal es para no cumplir las disposiciones antieclesiásticas fue que él miraba la necesidad de una paz social. De otra forma no hubiera sido posible. El gobierno de Díaz tuvo el propósito de buscar de alguna forma una reconciliación nacional, aunque el precio que se pagó, vuelvo a repetir, no fue bastante alto, y aunque el conservadurismo estuvo totalmente derrotado, el presidente Díaz tuvo una actitud de tolerancia respecto de la iglesia, ¿sí? Ahí hay una caricatura que encontré de el presidente Porfirio Díaz. Ok. Otro asunto que quisiera resaltar es este dictamen teológico de un presbítero licenciado llamado José María Guerrero, consultor de la Junta de Censura Religiosa en México. Este documento data del 1831 y lo publica Vicente Rocafuerte, pero lo hago referencia hasta este momento porque les va a servir de referencia en México posterior a la Constitución del 57. Tenemos este fenómeno, me voy a volver a trazar un poquito, que ya vamos a conocer como laicismo, que no es lo mismo que secular, ¿sí? Esto yo lo manejé en mi tesis en el capítulo 4. Lo manejé porque hay que distinguir estos dos momentos. Lo que es el laicismo, que resulta un poquito complejo y un tanto conflictivo hablar de esto, porque las opciones que da
para entender la libertad religiosa y lo que se designa como tolerancia de cultos, realmente es una línea muy delgada en el laicismo. Es muy, muy delgada esa línea entre lo que podríamos considerar libertad religiosa y tolerancia de cultos. En cuanto al jacobinismo, que va más de la mano con esto que se llama secular, que llamamos actualmente secular, del que menciona esta etapa de la historia constitucional, expresa un fenómeno completamente diferente. Es un acoso, una prohibición de culto, supresión de libertad de creencias, la erradicación forzosa de la religión. Por eso digo, son dos conceptos que se usan de forma ambivalente en México, pero que no hablan de lo mismo, ¿sí? Un síntoma de esta época es el dictamen que emite José María Guerrero en 1831, sacerdote, consultor de la Junta de Censura Religiosa, contra el ensayo de la tolerancia religiosa de Vicente Rocafuerte. Guerrero escribe, y aquí es donde entiendo por qué Pío IX pone el grito en el cielo: me ha parecido una locura imaginar una república católica, pone Guerrero, cuya primera base, inmutable en todo el tiempo, es la religión católica, apostólica, romana, viese la luz algún escrito que nos excitase a adjurar nuestra divina religión, cubriéndonos la puerta del detestable deísmo. Y ese no podemos ver en todo a Dios. Ahí el Estado tiene sus propias realidades. Afirma que en cualquier secta se puede conseguir la salvación y que prefiere el protestantismo a la religión católica. La autoridad pontificia, dice Guerrero en su informe, no es una institución divina. Él dice, es un Estado cuyo gobernante es el Papa, pero dice, es un Estado, al final de cuentas, formado por hombres. Los obispos no son necesarios, dice, para satisfacer las necesidades espirituales del pueblo. Fíjense en qué año está hablando y con la fuerza que lo hace. Dice, a lo mejor lo que sí son necesarios son los párrocos, los rectores de las iglesias. Dice, porque al final son los que hacen el trabajo. La razón humana no está sujeta a la autoridad de la iglesia. Fíjense cómo de alguna forma ha captado la idea de razón que nosotros vamos a manejar dentro de los pilares del anglicanismo, ¿sí? Dice, la razón humana no está sujeta a la autoridad de la iglesia, en la inteligencia de las santas escrituras. Ella solo basta para conocer, refiriéndose a la Biblia, las verdades reveladas. Todas las diversas sectas que se llaman cristianas pertenecen a la iglesia. Dice, cada cual matará las pulgas como pueda, pero todos son iglesia, de una o de otra forma. En cualquier secta, dice Guerrero, hay virtud cristiana y salvación, y la tolerancia religiosa indiferente es preferible a la unidad católica. Ese es el informe de este señor Guerrero, que en esta época pues pega bastante fuerte porque no estaban acostumbrados a tal discurso. Al menos en el papel, que sigue al fracaso de Iturbide en instalar un régimen a imagen y semejanza de la experiencia napoleónica tan en boga en la época, pues muestra rasgos que parecen ser, en efecto, una especie de república católica. En la Constitución de Apatzingán, en 1814, se afirma, artículo primero, la religión católica apostólica romana es la única que debe profesar el Estado. El Plan de Iguala, en 1821, establece la religión católica apostólica romana sin tolerancia a ninguna otra. La Acta Constitutiva de la Federación de 1824 establece en el artículo cuarto, la religión de la nación mexicana es y será perpetuamente católica, apostólica y romana. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. ¿Sí? Por eso digo, hubiera sido muy complicado para la Iglesia episcopal establecerse abiertamente. Por su arquitectura, la República Católica es una república a secas, inspirada en el liberalismo de Cádiz y en parte en la experiencia norteamericana. Cuenta formalmente con una división estricta de poderes, una
Constitución, escalas regionales de gobierno, ayuntamientos, juntas y municipios, ¿sí? Era la idea que tenían estos señores conservadores. Hay un Congreso y la tentación monárquica ha quedado por lo pronto desde 1824 atrás. Ya no se habla de eso. Se admite la supremacía de la ley por encima de los individuos y las instituciones, incluida la Iglesia. La supremacía del poder jurídico por encima de otros poderes, pero nada de esto funciona así. La razón es sencilla y compleja. Es una república secuestrada por el régimen eclesiástico. Bien, cuando los liberales inician la labor de secularización, ya no estamos hablando de laicidad, sino de secularización, solo aspiran a acotar la presencia de la Iglesia en el Estado, no a erradicarla, ¿sí? Como se ha dicho, que Juárez era el comecuras. No, su programa se centra en la homologación de la abolición de los fueros, ¿sí? No dejarle los fueros que tenían. Creación de libertades civiles y pedagógicas, libertad de imprenta, libertad de enseñanza, fin del monopolio religioso, la tolerancia a otros cultos, las delimitaciones sociales como la suspensión de fuerza de órdenes monásticas, y de vez en cuando se menciona a la secularización de las propiedades eclesiásticas. Término vaguísimo si se le compara con los que se emplean 20 años después para desamortizar los bienes de la Iglesia. Bien. Gómez Farías ya dice en 1835, la Iglesia representa más que un Estado, en el Estado, una nación en la nación. Dice, si permitimos que la Iglesia siga en el rumbo que lleva, pues estamos hablando de un Estado dentro de un Estado y de una nación dentro de la nación. Incluso yo recuerdo que había ese discurso de que los clérigos romanos no debían votar porque pertenecían al Estado Vaticano. Y legalmente no pertenecen al Estado Vaticano porque solamente el Papa, los nuncios, los cardenales son ciudadanos del Estado Vaticano. Entonces, pues no pertenecían. La definición quiere ser una metáfora de reclamos frente al ingobernable dilema entre la Iglesia universal y la nacional, sino una constatación sociológica. Aquí el asunto no es tanto el dilema jurídico, sino una realidad sociológica. Esa otra nación es además un cúmulo de poderes económicos, sociales y culturales de los que gozaba la Iglesia, y el último referente común es el orden postcolonial, que se quiere conservar a como de lugar. Bien, aquí quiero compartir una reflexión muy personal. Les digo, hay cosas que logré plasmar en mi tesis y hay otras que me faltaron por decir, que estoy poniendo aquí, de algunos otros autores, obviamente, que me hubiera gustado abordar, pero por cuestión de tiempo, pues no lo hice. De hecho, entre mis planes está en convertir en libro esa tesis, claro, y ampliándola con algunas de estas ideas para poderla publicar. Creo que nos hace falta en México más estudios sistemáticos sobre anglicanismo y todo el panorama que se dio alrededor de México y que nos puede ayudar a entender cómo pues, fue un parto difícil el nacimiento del anglicanismo o el episcopalismo mexicano, por todas estas circunstancias que vengo hablando. Por eso resultará el proceso de secularización tan traumático. Primero porque de manera parcialmente violenta durante la Reforma y después en los equilibrios de la paz porfiriana, y una vez más se vuelve violenta durante la Revolución. Aquí quiero poner una analogía que ya es muy personal. Que para mí toda analogía histórica está condenada de antemano al fracaso. Pero bueno, si comparamos el proceso de secularización que se da en Francia con el que pasa en México, la diferencia totalmente es evidente y es
contundente, ¿sí? Alguien me decía, un profesor, que México adoptó la figura francesa en el modelo de secularización. Esto me quedó sonando y al momento de investigar, pues llego a una pequeña conclusión. Primero, que el fenómeno en Francia lo inicia la sociedad, ¿sí? Y culmina, repercute en el Estado. Terminan con la monarquía y terminan por adoptar una república. Pero es el pueblo es el que se levanta, el pueblo es el que pide ese cambio de gobierno, el que destituye, el que ejecuta al rey Luis, y se acabó. En México sucede exactamente a la inversa. El Estado es el que propone ese cambio y repercute en el pueblo, ¿sí? Por eso fue un poquito más complejo el proceso aquí en México, ¿sí? Bien. Esto está tomado de mi tesis y que también tiene referencia con estudios que la Universidad Autónoma de México ha realizado. El 14 de septiembre de 1847, fíjense todo el antecedente que trae esta historia, y aquí podemos entender por qué puse esto en la tesis. Estamos en un problema complejo, no había libertad religiosa. Por eso hasta el 14 de septiembre de 1847 se celebra en la Ciudad de México el primer servicio religioso anglicano público del que se tiene noticia. Y este servicio fue a petición del general William Worth, oficiado por el reverendo John McCarthy. El general Worth encomendó a McCarthy el servicio a dos que profesaban la misma religión, eran episcopales. Los servicios religiosos episcopales van a continuar celebrándose en México durante el tiempo en que la ciudad estuvo ocupada por el ejército norteamericano hasta mediados de 1848. Antes de esa época, los episcopales que vivían en México, súbditos ingleses, fundamentalmente celebraban sus servicios religiosos de forma privada. Pongo esta referencia porque es la primera celebración pública. Yo creo que anteriormente hubo varias celebraciones, pero eran privadas, en el interior de los hogares, comprometiéndose a no hacerlo públicamente por respeto a las leyes mexicanas, comenzando por la Constitución del 24, que establecía que la religión mexicana era y es perpetuamente católica, apostólica y romana, y que la nación la protegía por leyes sabias y justas que prohibían el ejercicio de cualquier otra. Esto lo sabía, entonces era medio complejo para ellos ponerse en contra de la Constitución y del orden jurídico que México había establecido. Los episcopales, cuando vienen a México, ellos no vinieron a evangelizar, no. Su finalidad no era como el pueblo español que vino a conquistar, bueno, dicen a conquistar, a invadir México. Y claro, junto con eso, pues viene la promoción, pague el 2x1, nos meten la idea de la evangelización de los indígenas. Los ingleses no vinieron con ese cuento, entonces pues no era problema para ellos. Basta recordar que la Constitución de 1857, bajo la presidencia de Juárez, se amplía el tema de la libertad religiosa en México. Y es hasta 1860 cuando se expide la Ley de Libertad de Cultos, ¿sí? Entonces, ya es un tiempo mucho más favorable. Bien, quedamos aquí. Ok. El 30 de agosto de 1859, el episcopado católico protesta contra las leyes de reforma, ya lo había dicho la semana pasada, de Benito Juárez, en Veracruz, porque consideraban esto un ataque contra la iglesia. Además, que era un perjuicio contra la comunidad de los fieles. Son palabras textuales de ellos. Estas leyes emitidas por Juárez abolían el fuero del cual gozaban los altos prelados de la Iglesia Católica. Era de esperarse que esto produjera tensiones iglesia-estado y se reflejaron en diferentes conflictos que se mantienen hasta finales del siglo XIX y principios del XX. El 18 de junio de 1872 muere Juárez y fue sustituido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Sebastián Lerdo de Tejada. Aunque algunos guardaban que sería un periodo de mayor tranquilidad para la Iglesia, pues fue lo contrario. Bajo esta presidencia se aplican con mayor rigor las disposiciones legales, con un claro espíritu anticlerical,
hasta el grado de expulsar a los miembros de la Compañía de Jesús y otros sacerdotes extranjeros. Bien, estoy casi acercándome al final, pero sí es necesario hablar de esto. Un segundito. Ok. Posteriormente de la presidencia de Plutarco Elías se empieza la aplicación de una rigurosa ley antirreligiosa. El 21 de febrero de 1925, con el apoyo de la Confederación Revolucionaria de Obreros Mexicanos, este sindicato, se crea la Iglesia Apostólica Mexicana. El objetivo era crear una iglesia mexicana, pero sin la autoridad del obispo de Roma. La tensión sigue creciendo entre el Estado y la iglesia. Por otra parte, el anglicanismo ya había tomado fuerza con la predicación y la presencia del sacerdote dominico Manuel Aguas. De hecho, su conversión fue tema de múltiples debates con la prensa liberal y conservadora de ese tiempo. Aunque fue excomulgado por el obispo católico Antonio Pelagio de Bastida, esto no impidió la labor de los primeros anglicanos de San José de Gracia en Ciudad de México. Con Plutarco Elías Calles se intenta la aplicación estricta y el 21 del 25, como lo habíamos dicho, pues con la ayuda de la CROM se va poniendo en vigor esto. Aquí hay dos artículos que son bastante fuertes, el 3 y el 130, ¿sí? Que de alguna forma son los que van a modificar toda la jugada, y Calles dice: no estoy dispuesto a tolerar la intervención de la iglesia. Ordena a los gobernadores la inmediata reglamentación del artículo 130, lo que provoca la clausura de escuelas, expulsión de sacerdotes, manifestaciones, choques y todo ese tipo de cuestiones. Incluso se dice que se fusila a un soldado por llevar al descubierto un escapulario. No sé qué tan histórico o real sea esto, pero bueno, aquí nada más lo pongo como un antecedente. Vuelvo a tomar parte de mi tesis. Plutarco Elías Calles hace una interpretación y aplicación de la Constitución de 1917 y decide publicar una ley que se llama Sobre delitos sin faltas en materia de culto religioso y disciplina externa, el 2 de junio de 1926 en el Diario Oficial de la Nación, en el cual quise destacar estos artículos porque, claro que esto sí fue un golpe. Si decían que Juárez era comecuras, pues no sé si a Plutarco Elías Calles le tocó un gradito más arriba de esto. Dice: solo los mexicanos pueden ejercer, los mexicanos por nacimiento pueden ejercer el ministerio sacerdotal. Era el artículo primero de su ley. La educación en establecimientos oficiales es laica. Ojo. Ningún ministro o asociación religiosa puede establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Fuera los curas. Las primarias particulares se podrán establecer bajo vigilancia oficial. Artículo 5. Se ordena la exclaustración de monjas y religiosos. Fuera hábitos, todo el mundo a la calle. Se sanciona con 5 años de prisión a los ministros de culto que realicen críticas a la Constitución. No podrán asociarse con fines políticos. Artículo 11. Se prohíbe hacer religiones políticas dentro de los templos. Artículo 16. Los ministros de culto no podrán usar hábitos en la calle. Artículo 18. Hay que recordar que cuando el Papa Juan Pablo II viene a México, la iglesia mexicana tuvo que pagar simbólicamente la multa porque todavía estaba prevaleciendo parte de esta legislación. Sí, para que el Papa anduviera con su sotana en la calle, pues se pagó la multa. Pero bueno, es un dato histórico simpático de las cosas curiosas que pasan en México. Los templos de culto son propiedad de la nación. Se expropian todos los templos. Dicha ley derivada de la Carta Magna enfatiza en forma concreta los principios de laicidad y supremacía del Estado sobre las iglesias, la libertad religiosa y los actos de culto. El domicilio particular en los templos, era claro que todo culto público debería celebrarse en el interior de los templos y no era estrictamente los actos religiosos, sino cualquier acto
relacionado en forma alguna con la religión. Es una ley bastante fuerte. Claro, después, ya con el presidente Gortari, se hace toda la modificación de la nueva ley de libertad de cultos en México, que Dios permita, me dé vida para poder compartir con ustedes el último webinar donde hablaremos de ella. Y ya podemos entender todo el contexto jurídico en el que estamos metidos los anglicanos, entre otras iglesias, actualmente. Pongo todo esto porque nos va a dar una idea de todo este ambiente de tensión que, pues, tanto el catolicismo como a la iglesia anglicana y otras comunidades les tocó vivir, fruto de todas estas situaciones históricas. Bien, ok. Evidentemente se buscaba traducir la creencia en conducta, ¿sí? De tal manera que nadie podía ser impedido de ejercitar ceremonias y actos correspondientes. Se distingue entre culto público y privado en este tiempo. En el 17 se limita la iglesia como institución a cualquier espacio público. Otro aspecto que me parece desfavorable fue negarle la personalidad jurídica, ¿sí?, a la iglesia, y llámese iglesia católica, anglicana, episcopal, etcétera, se le negó la personalidad jurídica, ¿sí? Un hecho inevitable fue la lucha armada que surgió entre autoridades y pueblos por recuperar espacios que la iglesia requería para cumplir su misión y que desde su punto de vista les pertenecían por derecho. Bueno, ok, vamos a ver aquí. Estoy finalizando. El presidente Calles acusó al clero de tener una actitud antipatriótica y lo relacionó con la política amenazadora de Washington. Perdiendo toda moderación, actuó con extremo rigor y vio a la resistencia, así dice la historia, a la resistencia a la ley como viejas beatas y curas sediciosas, así es como él dice. El Vaticano aconsejó moderación. Los obispos, en su carta pastoral dirigida a Calles, solicitaron reformas al artículo 30 y 130. Como respuesta, Calles dice: quiero que entienda usted, le dice al obispo que está en la foto, Mora y Río, de una vez por todas, que la agitación que provoca no será capaz de variar el firme propósito del gobierno federal. No hay otro camino. El único camino, les dice, que tienen es sométanse a la ley. El 2 de julio, Calles, el presidente Plutarco Elías Calles, reforma el Código Penal, incluyendo los delitos relativos a la enseñanza confesional y cultos. Volvía obligatoria la inscripción de los sacerdotes para que pudieran ejercer su ministerio. Había que registrarse ante el gobierno. Contra las medidas extremas del gobierno, los católicos crearon la Liga Nacional de Defensa Religiosa y, como respuesta, organizan un boicot en varios estados. Los obispos emiten una carta pastoral colectiva, la suspensión de culto a partir de la entrada en vigor de la ley de Calles. Sí, ahí este periodo, pues no hay culto público, ¿sí? Aquí tenemos un dato que el embajador norteamericano informa al secretario de Estado Kellogg lo siguiente: el presidente se ha vuelto violento en la cuestión religiosa, ha perdido el dominio de sí mismo. Cuando se le ha tratado el asunto en su presencia, su rostro se ha encendido y lo ha golpeado la mesa para expresar el odio y la hostilidad profunda contra cualquier práctica religiosa. El conflicto sigue subiendo, la tensión sigue dándose. Calles creía que la lucha entre la idea religiosa y la idea laica, entre la reacción y el progreso, pues tenía que ser la línea a seguir. El 31 de julio era el último día de los cultos. Los fieles se arremolinaron en las iglesias de toda la República. Se acababa el culto público. Bien, aquí tenemos ajustarse a la ley o vámonos a la lucha armada. Encontré esta foto de los fusilamientos. El 18 de enero del 27 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la ley reglamentaria del artículo 130 de la Constitución, determinando la competencia federal para regular las disciplinas de las iglesias. Las iglesias no tenían personalidad jurídica y los ministros de culto quedaban clasificados como profesionales. Las legislaturas de los estados determinaban el número de ministros. No podía haber más que los que el estado permitiera. Y para ser ministro se requería necesariamente ser mexicano por nacimiento. No se podría abrir lugares de culto sin permiso del gobierno federal.
los ministros de culto quedaron incapacitados para recibir herencias y donaciones, etc. El 22 de febrero de 1926, la Secretaría de Educación reglamentó el artículo 3º. Todavía este tema de las herencias sigue siendo un poco delicado a pesar de las modificaciones que se ha hecho. Así es que tengan cuidado, mis hermanos, de meterse en esos rollos. La Iglesia había agotado la instancia, pero faltaba una reacción popular. Aquí nada más un segundito. Un sector de campesinos en el occidente de México se levanta en armas, luchaban por la apertura de cultos, por defender la iglesia, y así nacen los cristeros. Es otro episodio bastante complicado y no me voy a meter con eso porque vaya a ser que me caiga la excomunión de no sé quién. La guerra se promulgó durante 3 años, practicaban una guerra de guerrillas. En el 29 tuvieron un arreglo con Roma, había cerca de 50,000 cristeros en armas, unos 25,000 habían muerto en combate. La guerra le costaría a México un total de 70,000 vidas más o menos y una caída fulminante de la producción agrícola. La emigración de 200,000 personas fue una guerra sangrienta, el sacrificio humano colectivo en toda la historia de México. Bien, es un poquito allí, ahí cito a Jen Mayer, la Iglesia y el Estado exigen el monopolio del carisma, etc. Me brinco eso porque si no, no vamos a acabar. Bien, la cristiada no fue una guerra civil religiosa en medio de un México secular y en medio de un México católico. Me van a disculpar, pero para mí fue el gigantesco error histórico infringido por el fanatismo nacional de un presidente sobre 2 mitades de un pueblo, el cual los propios frailes del siglo XIX consideraban religiosísimo, como si esa guerra fuera querida por Dios. Bueno, y así lo sigue proclamando. Ok, termino con esto. Estas es las 2 últimas diapositivas y entramos a las aportaciones, que me gustaría escucharlos también, su opinión sobre algunos hechos que mencioné aquí. Aquí quiero poner un asunto que me parece importante, el ordenamiento religioso que se va a derivar y que va a proyectarse ya en el 92, en las reformas, les digo, con el presidente Salinas de Gortari, que tienen que ver sobre el artículo 1 y 24 de la Constitución. Las reformas van en esta línea. El artículo 1 constitucional, en el 3er párrafo, dice: queda prohibida toda discriminación motivada por religión, opiniones, preferencias o cualquiera que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, ¿sí? La adición de este párrafo fue producto de la reforma publicada en el Diario del Oficial de la Federación el 14 de agosto del 2001, que establece la no discriminación por motivos religiosos. Ay, Dios de mi vida. Esto sí quisiera que Padre Limo, cuando vayan a hacer el libro, pónganlo con letras grandes y negrillas, resaltado, entre comillas, todo lo que se le ocurra. ¿Por qué razón? Porque en México todavía hay señores que se llaman voceros arquidiocesanos de no sé qué, que todavía siguen calificando de válido, de inválido, de falso, de verdadero, las iglesias que no están dentro de su gremio, ¿sí? Y esto atenta contra el artículo 1 constitucional, porque es discriminación. Ninguna entidad religiosa, por más número de fieles que tenga, tiene la capacidad legal de discriminar a las personas por sus creencias, preferencias, su modo o sus modos de vivir. No se puede. Nada que atente contra la dignidad humana. Y quiero repetirlo esto en voz alta, y lo quiero que ojalá quede consignado. ¿Por qué? Porque es un atentado contra la Constitución de la República Mexicana y nadie está por encima de la Constitución de nuestro país, ¿sí? Aún las iglesias estamos supeditadas a obedecer el sistema legal en el país que estamos laborando. No es que yo pertenezco a Diosito y no voy a respetar la Constitución, no, señores. La Constitución es la Carta Magna y es fruto de toda esta cosa que les he venido hablando, de todos estos antecedentes, de todos estos estudios que
entre otros, Rodríguez, mi persona González y tantos otros más, nos hemos metido a estudiar porque creemos que todo ese sacrificio, toda esa lucha, todos esos periodos que México tuvo, quedan aquí impregnados, quedan aquí plasmados en esta Constitución, en este artículo primero. Por eso quise terminar esta charla haciendo referencia a esto, ¿sí? Porque todavía hay esa tentación de seguir atacando, de seguir señalando, de seguir reavivando odios, creencias antagónicas, etc. Bien, por otro lado, el artículo 24 se ha reformado y ha adicionado una sola vez, el 28 de enero del 92. Lo quise poner aquí para que nos quede bien clarito. El artículo 24. Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar ceremonias, devociones o actos de culto, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Es decir, en México usted puede creer en lo que quiera y se le ocurra, ¿sí? Es decir, puede crear su propio culto a Goku y es válido. El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. Gracias a Dios quedó superada esa época de la República Católica. Los actos religiosos de culto público se celebran ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de esto se sujetarán a la ley reglamentaria de la que estamos hablando. El artículo fue reformado en su segundo párrafo y se adicionó el último. Ahora las ceremonias del culto religioso podrán celebrarse fuera de los templos sujetándose a las leyes reglamentarias. Se elimina que los templos deben estar bajo vigilancia de la autoridad. Ya, eso quedó fuera. Se adiciona que el Congreso puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna, ¿sí? Cuando se pone en cuestión la vida humana, pues ahí sí hay que vigilar. Se añadió lo que se encontraba en el artículo 130 de la norma constitucional. Este artículo establece el principio de libertad religiosa y señala que todo hombre es libre de profesar creencia religiosa que más le agrade y practicar ceremonias siempre que no sean un delito, ¿sí? No, pues es que en mi culto el sacrificio humano es parte de, entonces ahí no se podría. El principio de libertad religiosa se desarrolla en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, concretamente en el artículo 2, 3 y 25, donde se señalan los derechos y libertades en materia religiosa como tener o adoptar la creencia religiosa que más le agrade y practicar en forma individual o colectiva los actos de culto o los ritos de su preferencia. No ser objeto de discriminación por causa de sus creencias religiosas. Asociarse y reunirse pacíficamente con fines religiosos. La laicidad del Estado y de las autoridades no intervendrán en asuntos internos de las asociaciones religiosas, entre otros. Bueno, claro, tendrán que intervenir en caso de una demanda, de una denuncia, pues allí sí entra la autoridad civil a intervenir. Prácticamente hasta aquí sería esta parte. Queda pendiente algo que será el culmen de todo esto que he venido hablando. Esta parte que yo les estoy poniendo aquí no es, algunas diapositivas son de mi autoría y otro tanto son de algunos investigadores, Universidad Autónoma de México, Universidad de España, entre otras. Barcelona, España. Y pues tendremos que ir afinando algunos detalles para aterrizar todo esto en la tercera charla, que creo que será hasta el mes que entra. Por mi parte es cuanto. Quedo a sus órdenes. Adelante, padre David, o el padre de Manjarresca. Gracias, padre Alejandro, por la exposición. Y ahora vamos a invitar al padre Miguel, por favor, que pueda participar con sus comentarios. Padre Miguel. Sí, muchas gracias. Padre Juan, muchas gracias por esta ponencia, en la que pues prácticamente hacemos también una recapitulación de nuestras clases de historia, pero lo curioso aquí es que vemos la historia pues desde otro punto de vista, ¿no? Una historia que prácticamente es planeada y manipulada por los que tienen el poder.
no son acontecimientos aislados, no son acontecimientos en los que pues se fueron dando las cosas, sino prácticamente tuvieron manos detrás de todo esto. Quisiera resaltar algunos puntos que comentaba el padre Juan. Por ejemplo, me llama mucho la atención, ¿no?, el personaje del Papa Pío IX, porque el Papa Pío IX de alguna forma se encuentra en un punto en el que los pueblos ya son, muchos de los pueblos de América ya tienen la independencia, ¿sí? Ya se han liberado de sus colonizadores, y de alguna forma, pues, estos años que han pasado a partir de la independencia han sido años en los que han caminado como niños, ¿sí? Yo pienso un poquito en esa imagen, ¿no?, de una iglesia, de una religión que es dominante, que te dice cómo debes de actuar. Y cuando te independizas, es como si papá estuviera viendo qué es lo que estás haciendo, ¿no? Y la iglesia se da cuenta específicamente en México lo que está pasando, ¿no? Ha habido una independencia, sin embargo, el pueblo está perdiendo un poquito esa vinculación con la cristiandad. Y es por eso que se comenta inclusive que el Papa, creo que el padre también lo mencionó, ¿no?, que el Papa ha vendido prácticamente a México cuando se les da el virreinato, cuando se les da a Maximiliano como emperador, porque de alguna manera es una forma también de que jale de nuevo a estos niños que no han aprendido cómo caminar en el cristianismo, y los jala de nuevo, ¿no? Ese prácticamente era el mandato de Maximiliano, perdón, era pues devolverle a la iglesia el poder que tenía como padre opresor, el hecho de poner a una persona que, si bien es cierto, no es abiertamente un clérigo, sí depende mucho, o es enviado por clérigos, o tiene la bendición papal, ¿no? De alguna forma, el hecho de que ellos sean bien recibidos en los discursos, estaba yo leyendo ahí el discurso de los obispos cuando reciben a Maximiliano, y hacen la comparación del Mesías, ¿no?, que entra a Jerusalén, que de alguna manera es como la imagen de esperanza para un pueblo que se ha perdido, se ha extraviado. Y pues bueno, ahora sí que al final le salió mal a los clérigos, ¿no?, pensando que iban a recuperar ese dominio, esa manipulación. Y yo decía al principio que me llama la atención la presencia de Pío IX, porque Pío IX es precisamente quien proclama el dogma de la infalibilidad papal. El Papa no se puede equivocar, el Papa no puede cometer error en cuanto a los mandatos o los dogmas que establezca. Entonces, este dogma no es un dogma de casualidad, surge precisamente en este momento en el que pareciera que varios pueblos están caminando solos, pero no de la mano de Roma, como se había pensado originalmente. Entonces, es una forma de fortalecer el centralismo romano que se estaba fragmentando, ¿sí? Ese dogma de la infalibilidad papal ahora sí que es un arma muy poderosa que se da a sí mismo el pontífice para pues ahora sí que poder manejar de alguna forma a estos niños que se estaban independizando. Pienso un poquito que Juan Pablo II, cuando va a canonizar a Pío IX, pienso un poco también en la figura de los dogmas, ¿sí? Si para Pío IX el hecho de la infalibilidad papal en su momento le resultó útil para continuar con ese poder que quieren tener como imperio, cuando pienso en Juan Pablo II, pienso en dos eventos importantes que se dieron en su pontificado. Pienso un poquito en el hecho del dogma que de alguna forma estuvo rondando por el Vaticano, obviamente por Juan Pablo II, poniendo a María como corredentora, ¿sí? Que obviamente ese dogma pues no procede. Sin embargo, al intentar poner esto, yo pienso un poquito en el trasfondo, pienso un poco en la fuerza que tiene la imagen de María en los pueblos, sobre todo en los pueblos de América, ¿no? Pensemos en un pueblo mexicano donde, lejos de ser una república católica, es una república guadalupana, ¿sí? Iba a ser muy bien visto este dogma, ¿no? Y si el Papa no se equivoca, pues tiene la razón, María es corredentora. Entonces, prácticamente en esta semejanza de buscar un dogma que reafirme o que congregue a esa unidad de una iglesia que está perdiendo poder, pues bueno, le venía muy bien ese dogma a un pueblo
en el que prácticamente la idea de patriarcado estaba teniendo muchos problemas, y una imagen bonita y una imagen de amor, como la Virgen María, pues podría salvar un poco esa fragmentación que estaba habiendo. Y otro aspecto importante que quiero resaltar del pontificado de Juan Pablo, tomando en cuenta que él es el que canoniza a Pío IX, es pensar en cuántos santos locales elevó a los altares, 480 para ser exactos. Estamos hablando que son 4 veces más al número que todos sus antecesores habían hecho en el siglo XX. Y pienso un poco también en esto. ¿Cuál es la razón de esta elevación a los altares? Precisamente da una cohesión, una identidad a una iglesia que no estaba teniendo resultados con una visión romana. Era mucho más fácil como que tener pequeños imperios en diferentes partes del mundo que eran gobernados por un emperador, sinónimo santo, ¿sí? Para que de alguna forma se mantenga esa cohesión o esa adherencia a la iglesia romana. Lo que de alguna manera quiso hacer pues Pío IX, ¿no? Al tener a este emperador en México, para que de alguna forma mantenga cautivo ese redil, y no se pudo. Entonces, ¿cuál sería una estrategia que, pues bueno, vamos a pensar que fue una estrategia bien jugada? Pues bueno, dar pequeños emperadores a cada pueblo, en donde ellos mantengan su unidad a tal santo, los mártires de Tlaxcala, San Juan Diego, Yermo y Parres, o sea, Ízar y Valencia, el padre Agustín Pro de la Revolución Cristera, todo eso que generaba identidad y cohesión en un pueblo, ¿sí? Que no se siente identificado para nada tal vez por una imagen romana, italiana, pero sí con algo que le causa identidad y cercanía. Entonces, esto también yo de alguna manera lo pongo en la mesa, porque son algunas formas de seguir manteniendo ese poder, a pesar de las dificultades que puedan haber entre la unión Iglesia y Estado. Ahora, haciendo otro comentario en cuanto a la Iglesia y el Estado, si bien es cierto, actualmente pienso que esta relación es una relación de esposo y esposa, pero bajo el agua, ¿no? O sea, vamos a hacer lo que los niños quieren. Y comento esto por las diferentes situaciones que se han dado a nivel nacional, en los que se ha visto involucrado el Estado y la Iglesia en esas tomas de decisión, ¿no? Pensemos qué es lo que le conviene a cada uno. Si realmente le conviene a cada uno, por ejemplo, que se apruebe el matrimonio igualitario, a pesar de que la Iglesia no esté de acuerdo, bueno, vamos a aprobarlo, pero obviamente se le debe algo a la Iglesia todavía, ¿no? Que seguramente ahí vendrá el rebote para ver qué es lo que se le va a dar. Sin embargo, yo creo que en esta lucha que ha habido, porque se ha visto en algunas épocas, como bien se exponía, se ha visto más descaradamente, más abiertamente, más ensangrentada, hay una lucha muy sutil en la que definitivamente hay mucho diálogo, y mucho diálogo en un sentido de, quiero decirlo yo, como de amantes, ¿sí? Como culto. No es un diálogo abierto. ¿Por qué? Porque la misma Constitución nos señala que no debe haber esa forma de involucrarse entre Iglesia y Estado. Sin embargo, la hay. Hay esos diálogos, se dan esas situaciones en las que, por poner un ejemplo, llega el obispo de Yucatán, el anterior obispo de Yucatán, ahorita obispo emérito, en una casa, en un albergue de VIH, donde quien lo funda hace 30 años, en pleno inicio de pandemia, el obispo manda a un representante y les dice que ellos no pueden promover el uso del condón, ¿sí? Que lo que ellos tienen es precisamente algo que se merecen y que ellos no deberían de estar yendo por encima de la Iglesia. Esto, a pesar de que se fue a derechos humanos hace 20 y tantos años, no tuvo ningún resultado, ¿sí? Actualmente, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, tenemos otro caso no tan lejano, el matrimonio igualitario, donde la Iglesia de Yucatán abiertamente mandó gente a las puertas del Congreso a manifestarse y a llevar una carta donde ellos de alguna forma le exigían al gobierno no meterse con la institución religiosa sagrada del matrimonio. Otro caso también, ¿cómo es posible que la Iglesia siga pidiéndole? Y digo la Iglesia porque realmente a quien mandan son a los fieles, a los laicos, donde los mandan a decirle al gobierno y a través de manifestaciones pro vida que no tienen derecho a dar educación sexual en la que se habla abiertamente de diferentes, las preferencias, las orientaciones, etcétera. ¿Por qué? Porque es meterse con sus hijos. Entonces, estamos hablando aquí de discursos en los que abiertamente está separado, pero por debajo del agua hay una serie de favores que se están otorgando, ¿no? Entonces, pues el hecho de ir viendo
cómo la iglesia mueve sus cartas, definitivamente muy lejos de la proclamación del reino, porque también me llama la atención cómo es que gente, políticos, son más cristianos en sus mandatos. Por ejemplo, el hecho de la condonación de deudas, eso es algo muy bíblico. El hecho de que no se cobren impuestos a los pobres, de que no se les carguen con diezmos, etcétera. Todo esto es que es la centralidad del mensaje evangélico y del que se ha olvidado la iglesia en su predicación y en su actuar, ¿no? O sea, me llama mucho la atención esa incongruencia que hay y cómo es que todavía la iglesia sigue teniendo ese poder, hablando de la iglesia católica romana, sigue teniendo ese poder de manipular gente, de seguir mandando a la trinchera, a la guerra cristera, a sus fieles, para que ellos en nombre de Dios proclamen lo que está mal a ojos de la iglesia católica romana, que solamente está buscando precisamente conservar ese imperio. Y ese imperio lo veo yo muy respaldado aquí en México y es uno de los retos para la iglesia anglicana, que no estamos en una iglesia, en un país católico romano, estamos en un país guadalupano, que tiene mucho más peso que cualquier otra cosa. Y pues bueno, hasta aquí son los comentarios que quería hacer a la exposición. Y Padre, le agradezco porque independientemente que nos ha dado un repaso histórico, nos ha dado también la oportunidad de visualizarnos como pueblo en el que prácticamente pareciera que se sigue necesitando de los papás castrantes, ¿no? De esa imagen del papá punitivo, que se necesita el castigo, que mucha gente ha dicho, la iglesia anglicana que no promueve la idea de infierno, ni de culpa, ni de pecado, no es una iglesia de Dios, cuando realmente es lo que a mí me enamoró de la iglesia anglicana, ¿no? Esa visión de amor, de fraternidad, de consuelo, de perdón, de misericordia, muy lejos a la base romana, que implica pues, el temor, ¿no? El temor, la obediencia ciega. Un sacerdote me decía a mí en mi formación de seminario romano, Miguel, el que obedece nunca se equivoca, incitándome a que yo dijera sí a todo lo que él me pidiera, ¿no? Entonces, hasta aquí los comentarios que hago y mi agradecimiento, Padre, por esta ponencia. Sumado a esos buenos comentarios que nos ha hecho Miguel, también la reverenda Imelda nos manda por escrito una pregunta. Calle se comporta fuertemente anticlerical y sin embargo promueve la creación de una iglesia mexicana. A mí a simple vista me parece una contradicción. ¿Cómo se puede explicar esto? Padre Alejandro, lo escuchamos. Sí, bien, primero quisiera hacer una pequeña acotación a la aportación del Padre Miguel, que me parece excelente. No sé si se escucha, si está prendido mi audio. Sí. Me parece excelente la participación del Padre Miguel. Efectivamente, el Papa Pío IX, en 1870, proclama el dogma de la infalibilidad, muchos años después de los eventos que fui mencionando, 1870. Junto con este dogma de la infalibilidad, hay una palabrita que se nos pasó. Es el dogma de la primacía y la infalibilidad papal. Ojo, él está diciendo, yo soy el primero entre iguales. Sí, o sea, nadie me va a quitar ese título, porque soy sucesor de Pedro, etcétera, etcétera. Y por otro lado, cuando pronuncio desde la cátedra de Pedro, es infalible, no me puedo equivocar porque el Espíritu Santo y yo tenemos línea directa. Le sirvió mucho este dogma, porque al final de cuentas va a darle unidad a toda esta cuestión que se venía ya hablando, ¿sí? Por otro lado, haciendo un comentario de la licenciada en psicología Imelda, Calles, anticlerical. Efectivamente, no es tanto el problema el clero, vuelvo a repetir, para Calles, es la dependencia de lo que hablaba el padre Miguel. Hay dos términos que hay que distinguir, independencia y autonomía. Somos un pueblo independiente de la corona española, sí, pero no somos autónomos, seguimos dependiendo de la fe católica. Ya no dependemos de los españoles, pero ahora dependemos del Papa. Entonces, más que anticlerical,
es antiintervencionista, antipresencia de Iglesia Católica y su pandilla. Entonces, lo que pretende Calles es romper con eso que no nos permite Padre Alejandro, parece que se perdió. A ver. Padre Alejandro, no lo escuchamos. Se fue en unos minutos. Sí, se perdió la comunicación. ¿Me escuchan ahora sí? Sí. Ok, les decía que prácticamente Calles suena como anticlerical, pero es antiintervención de la Iglesia Católica. Definitivamente su fin es evitar esa dependencia de la cual nos hablaba el padre Miguel, ¿sí? Más bien lo que él pretende es la autonomía. Por eso crea una iglesia nacional. Y ya había esta experiencia en otros países. Lo hubo en Inglaterra, una iglesia nacional. Lo hubo en otros países. Ya había esta experiencia. Es decir, no está creando algo nuevo. Simplemente está tomando la experiencia de otros lugares para decir, bueno, puede ser válido aquí en México. Desgraciadamente, pues, todavía les decía hasta el día de hoy, Doña Católica sigue metiendo su cuchara y sigue validando y sigue opinando y sigue criticando y sigue condenando todo lo que le resulte adverso. Pero por ahí va la idea de Calles, licenciada Imelda. Gracias, creo que me perdí un poquito de la respuesta porque me sacó el sistema, pero lo que oí me quedó claro. Gracias, licenciada. Tenemos otra pregunta escrita. ¿Qué tanto la Iglesia romana o cualquier otra que promueve a un santo particular está controlando, colonizando o imponiéndose a una comunidad en particular mediante el santo? Les voy a platicar algo que pasó en un estado de aquí de la República cuyo nombre no me quisiera acordar, dijera Quijote-La Mancha, en un lugar de La Mancha, en un lugar de México, fue electo un gobernador y entonces lo primero que hizo fue, para ganar popularidad, voy a darle un predio de no sé cuántas hectáreas a la Iglesia Católica para un santuario a la Virgen de no sé qué, con el fin de ganar popularidad, la aprobación del pueblo, ¿sí? Este tipo de cosas es donde digo, bueno, si ya sabemos de dónde viene este señor, cuál es su patrocinio, por dónde viene, ¿por qué la iglesia no se para firme y dice, a ver, un momentito, mantén tu distancia, gobierno, Estado? A veces hemos usado algunas devociones y la Iglesia Romana ha usado algunas devociones también para mantener cierto control, ¿sí? Lejos de esto no está la excomunión, no, lejos de esto no está el tema de el reducirte, te voy a reducir clérigo al estado laical. Ah, caray, como si fuera una pena, resulta pedófilo alguien o resulta que hizo abuso sexual o resulta que es un ladronzuelo. Y entonces, por ejemplo, aquí en San Luis Potosí tenemos el caso de un clérigo que tiene más de 100 denuncias por abuso sexual a menores, 100 denuncias. Y entonces la sanción de la iglesia fue, lo vamos a reducir a estado laical, lo vamos a castigar siendo laico. Yo no sabía que era un castigo ser laico, ¿sí? Como si el castigo fuera, te voy a quitar tu parte divina y te voy a hacer ahora un simple laico. Sucede mucho con esta cuestión de los santos, ¿sí? Yo uso ciertas figuras, personas, les atribuyo ciertos favores y entonces este tipo de cosas rayan en esa línea, ¿sí? Pero me estoy metiendo en terreno escabroso y como buen abogado, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Bien, adelante, padre Limo.
porque no creo que usted me quiera ir a visitar a la cárcel si digo algo. Entonces mejor. Okay. Adelante. Me parece interesante de algunos aspectos que en el día de hoy, en varios países de América Latina, que dicho de paso, la experiencia de México en realidad no es, digamos, la respuesta que ha ocurrido con otros estados en América Latina. Al contrario, lo que ha sucedido es que el origen de muchos de los estados latinoamericanos se ancló sobre los principios de una moral única. De alguna manera, una moral única con pretensiones de verdad y de validez universal, ¿no? En el día de hoy, hablar de democracia, por ejemplo, hablar de la diversidad de nacionalidades y la diversidad cultural no te lleva sino a repensar el concepto de moral única. Y claro, para aquellos que manejan la moral única, se dan el lujo de determinar qué es inmoral, ¿no? Yo pienso que por ejemplo, ahora releyendo y comprendiendo lo que nos comentas, padre Alejandro, en realidad quizás los padres constitucionales se dieron cuenta de que había entonces un encuentro entre esa moral de verdad y de validez universal que pregonaba la Iglesia Católica y que ellos habían sido calificados como los inmorales, ¿no? Son los inmorales. Y había una confrontación, por lo tanto, curiosamente, de una interpretación ética de las cosas. Para mí eso es muy interesante porque nos dan varias lecciones hasta el día de hoy, ¿no? Como que, ojo que podemos ser anglicanos y hasta desconocer nuestros orígenes y desconocer cómo nosotros manejamos la moral y la ética, a diferencia de la Iglesia romana. Sin embargo, es probable que algunos seguimos creyendo que podemos tener pretensiones de verdad y validez universal y transformar al otro en un inmoral o en el inadecuado. Para mí esto me da muchas lecciones, ya sea por los derechos sexuales y reproductivos que en el día de hoy se está hablando, como también muchos otros derechos al interior propio de la Iglesia, ¿no? De esa idea de orden tutelar. Es decir, yo la única estructura que veo como moral única y tutelar es el ejército, que de alguna manera a mí me sorprendió, y lo confieso ahora a ustedes, cuando se entronizó a un obispo del lado del cono sur de la iglesia anglicana, más respectivamente, y lo digo de manera concreta, en Bolivia, dijo claramente que él era el general y los presbíteros eran sus soldados. Yo lo escuché y me quedé pasmado por esa manera, disculpen que lo diga, pero de una expresión tan estúpida de la eclesialidad. Y era un americano, que había sido entronado, obispo anglicano de Bolivia. Yo sé que estamos haciendo una relectura donde nos encontramos con los dichos y diretes de una iglesia romana en un escenario donde el poder lo suma a la capacidad de decir, yo voy a decir cuál es la verdad y cuál no lo es, y si tú no lo eres, eres digno emisario para el infierno. Me pregunto en una autocrítica, ¿cuáles serían los factores que usted ve, padre Alejandro, en que nos pueden
podemos colocar en el mismo escenario que esa iglesia romana terminó constituyéndose un estorbo al pensamiento democrático de un país, de una sociedad plural. Sin tener que obligarlo a que diga más allá de lo que podría ser, ¿cuál podría usted darle una mirada de tipo pastoral? Porque es muy fácil poder decir, bueno, esa es la iglesia romana, y de la iglesia romana podemos decir mucho. Nosotros ya tenemos templos, ya tenemos capacidades de alguna manera de poder, hay clérigos en la diócesis, conocemos sus vidas, hay un obispo, hay una forma de gobierno que tenemos que es sinodal, por cierto, pero finalmente seguimos entonces, digamos, con la tentación de ese ejercicio de poder mutuo del presbítero con sus feligreses, por ejemplo, y del obispo con los presbíteros. Somos soldados de un general en la iglesia anglicana. Tenemos una verdad que hace de que entonces, frente a otras diversas expresiones de fe o de religiosidad o de cosmovisión, yo le pueda tener pretensión de verdad y validez universal por sobre las demás. Padre Alejandro, por favor. Bien, un segundito, listo, estoy como volumen. Ok, a ver, aquí hay una cuestión, voy a hablar desde dos puntos de vista, primero como clérigo, eclesiológica, y hay una cuestión jurídica. Son dos cuestiones que quiero tocar en cuanto a la acotación del padre Limo. Primero, es una eclesiología piramidal, ¿sí? Todavía arriba, el siguiente nivel, y abajo el pueblo, donde la eclesiología se pone en la cúpula y abajo, en la base, al pueblo, ¿sí? Que es contraria al espíritu evangélico, donde todos formamos un solo pueblo con una diversidad de ministerios en una comunión, ¿sí? Todavía ese esquema piramidal de general, arzo, tal no sé qué, o cardenal o cavernal, como le quieran llamar, sigue siendo piramidal, ¿sí? Sigue siendo triangulada la cuestión, y entonces aquí el pueblo, la base, el pueblo, sigue estando sin esa venia de Dios para poder entender las cosas divinas. Por otro lado, hay otro factor que todavía nos sigue pesando, la teología se sigue creando en Roma, en Europa. Y las teologías latinoamericanas todavía siguen siendo cuestionadas. Hay que recordar Leonardo Boff, Gustavo Gutiérrez, Clodovil y todos ellos. Bien. Por otro lado, esa experiencia transferida a nuestro campo también se da, ¿sí? Donde tomamos una postura bastante low o una postura bastante conservadora, y entonces creemos tener la verdad absoluta. Y la iglesia es pluralidad. La iglesia es espíritu, donde todas las posturas, carismas, formas de pensar pueden contribuir a la edificación del pueblo. El problema se da cuando empezamos a radicalizar y a fanatizar posturas. Por otro lado, como abogado, ¿qué diría yo en ese punto? Yo les hacía un énfasis un poco irónico al final en lo que ponía, porque seguimos creyendo que no pertenecemos a este mundo. Bueno, algunos ya tenemos cara de marcianos, entonces pensamos que no pertenecemos al orden social, que no estamos obligados a observar las leyes, la Constitución, y nos saltamos de largo, que no tenemos derecho a condenar, a discriminar, a marcar a las personas. Y lo mismo que hace Roma, de te excomulgo, te sanciono, te reduzco, te condeno,
En otra escala lo manejamos nosotros. Cuando alguien nos piensa diferente o actúa diferente, entonces está mal. Hay que sancionarlo. Hay que mandarlo al comité permanente para que lo sentencie. Y así, 20,000 cosas, ¿sí? Entonces, nos estamos perdiendo de vista que todas estas experiencias que estaba mencionando, tenemos que aprender la lección ya. Ya es momento de que aprendamos la lección, no repetir los errores del pasado. No podemos seguir bajo esa misma estructura, bajo esa misma forma de pensar. Es momento de un cambio. La iglesia no está impactando en nuestros jóvenes, en la sociedad, no está impactando, no está siendo un referente, no está siendo una opción. Mientras sigamos en ese discurso cerrado, cuadrado, condenatorio, no vamos a avanzar. El padre Limo decía algo muy cierto, tenemos una realidad que no podemos cerrar los ojos y satanizar las uniones homoparentales, gays, las adopciones homoparentales. La iglesia tiene que dar una respuesta porque estamos metidos en este mundo. Nos obliga en México la Constitución, las leyes a dar una respuesta. Y guste o no guste, tenemos que darles una respuesta también a este sector del pueblo de Dios que ya ha sido marginado, discriminado, maltratado. Ya, yo creo que si Jesús tomara una opción, no solo sería por los pobres, sino por todas estas partes de la sociedad que siguen siendo marginadas. Pero es un punto de vista, es una opinión simplemente. Es cuanto a mi parte. Bien, Héctor Rocha, tienes una pregunta seguramente. Sí, gracias reverendo, gracias a todos, los saludo, gracias padre Alejandro, te felicito por esta ponencia muy padre. Yo estoy acá en San Luis Potosí también con padre Alejandro y padre Jesús Olvera, y mi comentario es el siguiente. Si revisamos un poquito la parte teórica y nos acordamos de Foucault, esta parte de relaciones del poder que dan esa posibilidad de legitimación, nos encontramos con una obra muy importante de Foucault que es Vigilar y Castigar. Y allí propone propiamente el hecho de decir quién es el vigilante, ¿no? ¿Quién vigila al que está vigilando? Por tal motivo todo esto genera una... ¿Se oye con eco? No sé, híjoles, ¿me escuchan un poquito mejor? Sí. Okay. No, se escucha con eco. Ok, déjenme pongo los audífonos, permítanme tantito. Ahí ya me escuchan un poco. ¿Sí me escuchan? Sí. Ahora sí. Mucho mejor. Muchas gracias. Gracias. Qué amables, gracias. Y justamente les decía, ¿no? Esta parte de Michel Foucault. Foucault nos pone una obra maravillosa que es Vigilar y Castigar, y en esa es ¿quién vigila al vigilante? El hecho de poder afrontar esta relación pues nos lleva a todos hacia un mito fundacional del cual es importante poderlo observar. No es generar dogmas, no es generar controversias, ni mucho menos. Sin embargo, poder interiorizar y poder ser conscientes de aspectos de los cuales el poder siempre está presente. El segundo comentario que llevo hacia este punto es el que sigue, ¿no? El hecho de cómo nos vemos como estructura, y el hecho es cómo nos vemos y cómo articulamos nosotros el poder desde nuestras partes en donde incidimos. La articulación del poder es vasta, puede ser perverso, puede ser un poder que podamos compartir solidariamente, puede ser un poder en el cual nos concentremos solamente el hecho de llegar a ser por tener poder. Pero hay algo muy importante, de que nosotros en la Iglesia Anglicana tenemos algo que nos regula, y me refiero a una figura en la parte del comité de obispos, las juntas parroquiales. Y aquí me centro en un punto que ya después por parte del padre Alejandro les voy a compartir. Hay un texto que se llama Entomía. Entomía lo escribe un gran amigo, ya falleció, él se llama Paco Pérez, y en Entomía dice: vamos a agarrar desde abajo
que son los quienes deciden, los que están, si lo vemos como esta parte piramidal de lo que hemos hablado, ¿no? El pueblo es el que decide hacia arriba para el que ejecuta. Ejecuta solamente la autoridad, no decide la autoridad, ejecuta la autoridad. Entonces, cuando nos ponemos en esos modelos que ya lo tenemos en la iglesia anglicana, es donde nos damos cuenta de que nosotros hacemos diferente las cosas, pero sí es interiorizarnos y hacernos una autocrítica. ¿Cómo ejercemos ese poder y por qué queremos tener ese poder? Por tal motivo, este periodo pre-1910 de consolidaciones de Estado, de consolidación de una identidad, si quieres llamarla mexicana, si quieres llamarla propiamente como tal, es la que dice, ok, vámonos poniéndonos de acuerdo, y en ese momento no había de dónde agarrar, sino de agarrar de una estructura romana, en la cual se fue hijo de su tiempo, y se agarró de allí, ¿no? Pero ahorita estamos para proponer estructuras diferentes de poder que nos permitan podernos poner como en esa mira, ¿no? ¿Para qué queremos el poder y cómo lo queremos ejercer? Hasta aquí mi participación. Gracias. Gracias. Es genial, porque en Padre realidad, Limo. Sí, Padre Alejandro. El seminarista Héctor Ulises es potosino. Ajá. Él es un antropólogo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es miembro activo de la comunidad anglicana. Orgullosamente formamos comunidad aquí con el Padre Olvera, el antropólogo Héctor y tu servidor. Entonces, pues rodeado de mentes tan privilegiadas, pues por lo menos no se nota tanto las burradas que hago. Nada más una acotación que quiero hacer a lo que decía el seminarista, que me parece genial. Refiriendo a este autor que él citaba, efectivamente somos el poder ejecutivo, si tuviéramos que hacer una analogía, ¿sí? Y el gobierno en México tiene esos tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Por eso al presidente aquí en México le llamamos el ejecutivo, ¿sí? Y por eso él tiene que pedirle permiso al Congreso para salir, para viajar, etcétera. Él necesita el permiso del Congreso para poderse mover. Si eso es en la figura civil, y también nosotros somos los ejecutores, entonces no somos los dueños. Entonces no tenemos todo el poder. Tenemos los comités, tenemos al pueblo de Dios. Gracias a Dios la iglesia anglicana en el mundo ve a los laicos como parte de la estructura, de la jerarquía del ser iglesia. No son un agregado, no son los pobrecitos que vamos a... No, son parte viva de la iglesia. Entonces, nosotros somos simplemente ejecutores. Hay quien legisla a través de los cánones, ¿sí? Ahí sería el poder legislativo. Y el judicial, el que da los catorrazos, gracias a Dios, no está tan marcado aquí en la iglesia. Pero de repente nos da hacer por ser medios judiciales, pero gracias a Dios todavía no somos tan perjudiciales. Pero bueno, es un poquito la dinámica de lo que hablaba el seminarista, que es súper interesante, súper interesante. Pues te agradezco, Héctor. Es un honor ser tu hermano y caminar junto contigo. Sí, bienvenido además. Y quisiera agradecerle a Héctor porque nos plantea una realidad de fondo. Es decir, mire, sigo escuchando y a veces la interpretación es muy simple cuando se dice de que nosotros los cristianos y Jesús es un evangelio que no quiere el poder. Yo no estoy de acuerdo con esto, porque en realidad el tema no es el no tener poder, el tema es qué hago con el poder. Y es cierto lo que dice Héctor, es decir, en la historia, y aún incluyendo a Jesús, el poder puede ser siniestro. O sea, nosotros podemos asumir un rol donde el poder que ejercitamos es un poder que en realidad daña, quita la dignidad a una persona, maltrata. Y ojo, puede que nosotros en una interpretación antirromana veamos esa estructura tan piramidal
y tan llamada de la mano con la conquista en América Latina, que tenemos entonces el estereotipo muy claro de que es ese poder que a nosotros nos aterra, pero preguntémonos nosotros al interior, el ejercicio de poder que yo hago como presbítero, con mis miembros de mi iglesia, el ejercicio de poder que yo hago como padre en una familia, el ejercicio que yo hago como obispo o como miembro de un comité ministerial. Porque yo voy a contarles algo. En el cono sur, la iglesia anglicana está viniendo amordazando a muchos sacerdotes que se les está silenciando porque piensan diferente en cuanto al tema sobre muchos aspectos de los derechos sexuales y reproductivos, porque ustedes saben que el lado del cono sur es una postura ultraconservadora del anglicanismo. Y su manera estratégica de afrontar un pensamiento hacia el interior es silenciarlo de muchas maneras. Y yo creo que eso nos lleva a nosotros a pensar, viendo la historia, de que sí, pues, cómo ejercitamos ese poder. Y gracias, Héctor, por plantearnos el desafío, porque eso es verdad, cómo lo estamos planteando. O sea, estamos haciendo una crítica histórica sobre una situación eclesial y curiosamente estamos en el siglo XXI, quizás cometiendo el mismo error nosotros en nuestra sencilla y simple estructura sinodal eclesial. Que ojo que tenemos muchos años de sinodalidad. La iglesia romana ahora lo ve como, digamos, el pantallazo del día de hoy. Nosotros vivimos con una experiencia de sinodalidad de muchos años y con muchas dificultades también. Entonces, vaya que quede el desafío. No quiero continuar, sino dándole al Padre Jesús Olvera, que también está con nosotros y agradecemos su participación. Él tiene también un comentario que decir. Por favor, Padre. Muy buenas noches a todos, muchísimas gracias. Igualmente, como menciona mi compañero Héctor, Alejandro, excelente exposición, bien sustentada en el enfoque histórico que se tiene, muy interesante los comentarios. También esta parte de la historia nos recuerda que la libertad de cultos en México realmente entró por razones políticas y no realmente religiosas. Muchas también de las diferentes estructuras, y hablaba alguien de Plutarco Elías Calles, por qué quería tener su propia iglesia o por qué decía antirreligioso y lo quería hacer, pues es materia política. Desgraciadamente la política y la iglesia no están alejadas. Las ambiciones políticas también existen dentro de nuestras instituciones y que es algo de lo cual el propio Jesucristo en el Evangelio muchas veces criticó esas estructuras de poder de una manera y misericordia que se trataba para las personas o grupos que son vulnerables en este sentido. Esta parte es interesante, esta reflexión histórica, porque nos permite también reflejarnos en no cometer los errores que pareciera que criticamos a Roma, pero a veces nuestra iglesia anglicana quisiera tomar esas posturas para silenciar a quienes no comparten las ideas. Tristemente, no solamente, no es el cono sur, es una práctica que viene por la parte humana. El ser humano por naturaleza le gusta ejercer el poder. Esa es una condición muy humana, ¿no? Y que es desde donde tenemos que partir en dónde podemos poner nuestros diferentes límites. Afortunadamente existen las estructuras más democráticas en este sentido, como se mencionaban, pero sin embargo, aún así estamos expuestos a cometer estos errores y sobre todo también ahora en la discusión de temas tan sensibles para la sociedad, como son los grupos de las minorías sexuales, el tema de muchos derechos de la mujer. También tenemos que ser conscientes y muy sensibles, más que nada, y no aferrarnos a una cerrazón de una moral única, como hace rato se mencionaba. Esta es mi opinión respecto a esta excelente oportunidad de poder charlar. Soy San Luis Potosí, padre vicario y fundador de la misión de San Luis Potosí, en San Luis Potosí, la Iglesia de San Francisco de Asís, y aquí estamos por aquí. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias por el comentario. Padre Alejandro, ¿quiere comentar algo al respecto? No, simplemente, bueno, de decirle al Padre Jesús que es un honor compartir el ministerio con él. Y por otro lado, vuelvo a retomar lo que decía Héctor en cuanto a Michael Foucault, que habla del paranóptico,
que después se toma como modelo para las cárceles en México. Esa torre donde vigila a todos, donde está vigilando a todos, y que nos gustan algunos en la iglesia. Yo soy el que vigilo, controlo, nadie se sale de aquí porque te pongo el macanazo, así seas obispo. Entonces, tenemos esa tentación. Yo creo, y voy a decir algo sin miedo, creo que la iglesia en el sureste es una promesa para la iglesia anglicana. Ojalá no esté el obispo, pero es una suerte, es una bendición que tengan a don Julio como pastor de esa iglesia. De repente le van a pegar algún macanazo porque es demasiado parecido al actuar de Jesús en muchas de sus posturas. Y quiero agradecer públicamente el privilegio de conocerlo, de compartir con él, de conocer a alguien que todavía sigue soñando. Y pues de antemano, por eso estoy aquí, por la invitación del Padre Limo y porque admiro y quiero, y lo digo públicamente, a mi hermano obispo don Julio, a quien le doy todo mi cariño, aprecio y apoyo incondicional por ser un padre y pastor para ese pueblo de Dios. En mi parte es todo y agradezco su paciencia y su bondad. Abrazos. Estamos no balazos, muy agradecidos, Padre Alejandro, y a todos los que hoy han participado en esta ocasión. Sin duda, no quepa la duda de que nos quedaríamos toda la noche conversando, pero también tenemos las horas precisas y la exposición ha sido extraordinaria, como también el comentario. Nos vamos a ver nuevamente con el Padre Alejandro. Tenemos una tercera ponencia, esta última de aquí ya cronogramado, pero estamos muy felices y pues vamos a dar por término a esta ocasión que tenemos, sino antes pedirle a la reverenda Imelda, por favor, que nos pueda culminar con una palabra de oración. Gracias por la invitación. Oremos. Señor, te damos infinitas gracias desde lo más profundo de nuestro ser por estos momentos de reflexión, por estos momentos en los que tú te haces presente en nuestra razón humana y la llenas de tu Espíritu Santo. Haz que estas reflexiones no se queden solamente en nuestra cabeza, sino que se transformen en acciones, en amor, en perdón, en aceptación e inclusión concretas en nuestra vida diaria y en nuestra iglesia. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Amén. Padre Limo, ¿tiene su micrófono apagado? Ok. Aquí, junto con la vida y sembrando vida y en el compromiso con la vida, no se ve tan bien, pero estamos juntos siguiendo este camino, como decíamos, de vida abundante. Gracias, Padre Miguel, gracias, Padre Alejandro, gracias a todos ustedes, muchas bendiciones y nos encontramos un próximo miércoles. Nos vemos. Gracias, buenas noches a todos, hasta mañana. Gracias, Padre, por todo.